soluciones digitales del sector público, servicios públicos digitales, antes de la pandemia fueron usados por alrededor de 1 millón de personas. Durante la pandemia aumentó a 5 millones. Y también muchos países usaron las medidas digitales para pagar transferencias sociales durante la pandemia. Colombia, Perú, Guatemala, Argentina. Próximo, por favor. Entonces quisiera tomar un minuto para subrayar la importancia de los esfuerzos para mejorar la competitividad. Muchas de las ganancias recientes en la inclusión financiera en la región están derivadas de reformas para promover la competencia y abrir el mercado de fintech y proveedores de servicios financieros digitales. Estos nuevos modelos de fintech aprovechan la tecnología digital y las bases de los clientes existentes, por ejemplo, telefónicas, empresas de comercio electrónico, empresas de redes sociales, ¿no? Cada vez es más común poder pagar adentro de tu app, ¿no? Para una red social que usa. Y estos reducen los costos y mejoran el diseño de los productos financieros también. Por ejemplo, en Brasil, reformas para permitir la entrada de los fintechs y fomentar la interoperabilidad han contribuido al crecimiento de la inclusión financiera de 70% a 84% entre 2017 y 2021. Reformas en Paraguay también para permitir la entrada de los proveedores de dinero electrónico han contribuido al crecimiento de la inclusión financiera de una manera impresionante, de 22% a 54% en 10 años. Y esfuerzos recientes para identificar y eliminar las prácticas anticompetitivas en el mercado de banca minorista, como en Argentina, Brasil, Perú y México, representan una tendencia importante para fomentar el crecimiento de un ecosistema de servicios financieros digitales. Próximo, por favor. Entonces, para cerrar, quisiera mencionar algunos tipos de apoyo que tenemos para fomentar la transformación digital en América Latina. Primero, siempre comenzamos con un diagnóstico, ¿no? Para entender el contexto. Tenemos 4 países donde estamos apoyando a los gobiernos a analizar la economía digital. Actualmente El Salvador, Colombia, Ecuador y Jamaica, y hay más que ya están siendo preparados. Asistencia técnica para desarrollar marcos legales y regulatorias con respecto a las estrategias para el desarrollo de la economía digital. FinTech, GovTech, hemos trabajado mucho en México, por ejemplo. En México tiene todavía el primer ley de FinTech en América Latina, ¿no? Y esto fue muy importante para el desarrollo de este sector allá. También apoyo para medidas críticas apoyados con los préstamos de política de desarrollo o budget support. También tenemos varios proyectos de inversión en el Perú, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación. En Uruguay y Argentina, proyectos de gobierno digital o GovTech. Y en México, un Sistema Nacional de Identidad para facilitar la inclusión, identificación, ¿no? ID, es todavía un desafío también importante en varios países. Bueno, estos son algunos ejemplos del tipo de apoyo que estamos brindando en la región, pero muchas gracias de nuevo. Muy agradecido, señor Talercio, por su ilustrativa participación que enriquece mucho este debate. El señor Harrington es el vicepresidente senior para las Américas de la prestigiosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y él viene precedido de un gran cartel académico por sus maestrías en el Instituto Lauder y en Wharton, nada menos.
También está a cargo del Consejo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Consejo Empresarial con Cuba, Colombia y Argentina. Él también ha sido un alto ejecutivo de General Motors en marketing internacional y en planificación estratégica. La participación del señor Harrington se titula Fortalecimiento y resiliencia de las cadenas de suministro en la región. Lo vamos a escuchar con mucha atención, señor Harrington. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, embajador Forsyth. Muchas gracias por su distinguida presentación en Washington. Quiero pedir también de antemano su paciencia con mi español imperfecto. Pero también quiero agradecerle a la OEA, al secretario Almagro, el gran equipo de la OEA, la gran hospitalidad del gobierno peruano, el ministro Sánchez, el canciller también. Bueno, el tema de las cadenas de suministro resilientes es uno que nosotros hemos seguido muy de cerca desde hace mucho tiempo, inclusive antes de la pandemia. Creemos firmemente que podemos hacer mucho más para fomentar la integración regional a través de cadenas de suministro más fuertes, más resilientes. Para nosotros avanzamos este esfuerzo más recientemente a través de la cumbre de los CEOs que tuvimos el honor de organizar en Los Ángeles junto a la Cumbre de las Américas, la 9ª Cumbre de las Américas. Algunos de ustedes participaron, así que van a saber que los temas en los cuales nosotros enfocamos en Los Ángeles y seguimos obviamente el sector privado regional sigue enfocando en temas asociados con las cadenas de suministro resilientes que tienen sobre todo un enfoque en el crecimiento inclusivo y sostenible a través del comercio, la construcción de sistemas de salud más resilientes, la transformación digital, la transición energética, la promoción de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valores y sobre todo la adherencia al Estado de Derecho. Muy bien. La cumbre mostró nuevamente el gran compromiso que tiene el sector privado estadounidense con el crecimiento económico en las Américas y las relaciones comerciales mutuamente benéficas. Aproximadamente la mitad del comercio de los Estados Unidos, una cantidad que asciende a casi $2.000 millones cada año, es con los demás países del hemisferio occidental. Las empresas estadounidenses emplean directamente a 4 millones de personas en el extranjero, desde el Ártico canadiense hasta Tierra del Fuego, y respaldan indirectamente millones de puestos de trabajo adicionales. Es sumamente importante, hablando de cadenas de suministro, es sumamente importante fomentar la inversión en cadenas de suministro resilientes. Y quiero hacer hincapié en la palabra inversión, que a veces se asocia solo con el sector privado. Si bien es cierto, sobre cadenas de suministro, nos referimos esencialmente a cómo las empresas fabrican las cosas y cómo las entregan al mercado, queriendo decir que es una actividad ejecutada por las empresas y no los gobiernos. Sin embargo, es importante recalcar que la responsabilidad de sentar las bases de inversión para fomentar las cadenas de suministro resilientes queda en manos de los gobiernos. Con eso en mente, cabe tocar en los factores más importantes en la construcción de cadenas de suministro regionales resilientes
y robustos. Inclusive, o sea, los trades principales para nosotros son el comercio sostenible, la política que regula el comercio digital y, como mencioné, la necesidad para mayor adherencia del Estado de Derecho en nuestra región. Al discutir cambios en las cadenas de suministro, los objetivos de los gobiernos variarán según el producto. Permítame delinear tres de esos objetivos. Para una gama limitada de productos, el onshoring, es decir, la producción de materiales en su propio país, en Estados Unidos, en este ejemplo, puede ser el objetivo correcto. En los Estados Unidos, la ley ha requerido durante años que una gran cantidad de productos de la industria de defensa e insumos clave se fabriquen en el país. Esto tiene sentido para tecnologías críticas y de vanguardia. Sin embargo, esto compone una gama limitada de productos. Es muy importante destacar este punto, porque intentar producir en el país muchos otros bienes puede resultar en errores muy costosos. Para un segundo conjunto de productos, el nearshoring o el friendshoring, como el shoring de aliados, como me gusta llamarlo, puede acortar las cadenas de suministro, o sea, proteger contra interrupciones, diversificar el suministro y tener sentido comercial en lo general. Por ejemplo, la ropa hecha en México, Centroamérica o Colombia, a menudo hecha con textiles de Estados Unidos, beneficia a los productores de algodón e hilanderos estadounidenses, crea empleos y fortalece las economías en países vecinos. Una tercera categoría, el objetivo de políticas públicas adecuado puede ser simplemente la resiliencia, ayudando a mitigar los riesgos de abastecer una amplia gama de geografías. Acceso a minerales estratégicos como el cobre, litio y cobalto, la producción de placas solares, baterías, turbinas eólicas, entre otros productos. Son ejemplos de productos de prioridad que podrían traer mayor resiliencia a las cadenas de suministro en toda nuestra región. Actualmente China representa más de la mitad de la producción mundial de elementos de tierras raras y una gran parte de otros minerales estratégicos. Sin embargo, las Américas como un todo tiene reservas aún mayores que las de China. Esto representa una oportunidad para que la región trabaje en conjunto para impulsar la producción de minerales con fuertes salvaguardas ambientales, para estar a la altura de los desafíos que pueden traer posibles interrupciones a la cadena de suministros. Bueno, hablando del comercio digital, la economía digital es crítica para impulsar el crecimiento, la prosperidad y el dinamismo en las cadenas de suministro. Yo creo que todos sabemos eso. 2/3 partes de todos los servicios se pueden comercializar digitalmente. Es una palabra difícil para mí. El potencial para expandir la entrega digital de las exportaciones de servicios sigue sin medida. Las pequeñas empresas exportadoras son las que más se benefician del comercio digital. Sin embargo, vemos como en los últimos años se han impuesto más barreras globales al comercio digital. Si no se limitan, dichas barreras amenazan con detener la revolución del comercio digital. Para la Cámara y las empresas alrededor del mundo que conforman nuestra organización, no hay tema más importante que la adherencia al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. No es exagerado decir que sin una mayor adhesión al Estado de Derecho
en todo nuestro hemisferio, las cadenas de suministro resilientes y las oportunidades como el nearshoring no serán más que una aspiración. Y el secretario Almagro ha hablado muy bien de eso en el inicio de la conferencia. Las empresas buscan invertir en los mercados que tienen integridad, instituciones públicas y privadas, y donde existe justicia, aplicación y adjudicación adecuada de la ley. Para demostrar la importancia que este tema tiene para las empresas, la Cámara hace muchos años estableció la Coalición por el Estado de Derecho en los mercados globales. La coalición identificó 5 factores esenciales que determinan la capacidad de cualquier empresa para tomar buenas decisiones de inversión y operación. Los 5 son transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y un debido proceso. Cuando y donde estos factores están presentes, la inversión prospera, las economías crecen y la prosperidad avanza. Donde están ausentes los factores anteriores, la corrupción prospera, la informalidad reina y los ingresos fiscales disminuyen. Vamos a aprovechar oportunidades como nearshoring, Rutherford, inversión. Los gobiernos y el sector privado de la región deben trabajar juntos para fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, para poder crear crecimiento y empleos sostenibles. Pues dejo la palabra ahí. Muchas gracias, señor embajador. Muy agradecido, señor Harrington. El tema de la doctora Raquel Ardecona es el comercio y la competitividad de América Latina en la economía global. También viene precedida de un extraordinario cartel académico, es doctora en Economía de la American University, con una maestría en la Universidad de Kansas. Ella está a cargo de la oficina de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina en Washington. Anteriormente ha sido también analista senior en el Banco Mundial. Es para este foro empresarial una suerte muy grande y un honor contar con una presencia de una profesional tan distinguida y muy reconocida en los círculos académicos en la capital de los Estados Unidos. Doctora Ardecona, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, embajador. Quisiera agradecer la invitación al gobierno del Perú y a la OEA. Es difícil hablar última en un panel donde creo que estamos todos de acuerdo. Básicamente queremos mejorar la inserción de América Latina y el Caribe en el mundo. Queremos que esa inserción tenga un valor agregado más importante para lograr generar más competitividad, mejor productividad, mejores empleos, mejores salarios, la prosperidad en América Latina y el Caribe. Y básicamente creo que estamos todos de acuerdo que la integración regional puede ser un buen vehículo para alcanzarlo. Esto ha sido una aspiración de la región por larga data, que como ha mostrado y como voy a mostrar en los números que preparé para ustedes, todavía está lejos, sigue siendo una aspiración, pero cada vez más creo que los datos resultan convincentes de que por ahí va. Y entre otras cosas, porque la digitalización de las Américas contribuiría o facilitaría de alguna manera esa integración, aumentaría el tamaño del mercado regional, resultaría más atractivo para las inversiones en la medida que bajemos mucho de los costos que ya se mencionaron anteriormente, y sería básicamente un vínculo para integrarnos en esas cadenas de valor que ahora parece que se van a regionalizar, y entonces ahí es donde vienen las oportunidades que vemos para América Latina y el Caribe. Muchas de las cosas que voy a decir en mi presentación, que también la están viendo ahí, van a repetir de pronto, simplemente agregan un poco de datos.
Básicamente, la región ya se encontraba en una situación de crecimiento bastante lento antes de que llegara la pandemia. La pandemia afecta a la región más que al resto del mundo y más allá de lo que es su porcentaje en la población, por varias razones. Y eso repercute en el crecimiento económico, repercute en el crecimiento en el comercio internacional, repercute en las condiciones de vida de la región. Entonces, básicamente, a partir de eso, sabiendo que ya no estábamos en un buen nivel, viene la pandemia, empieza una recuperación que luego se ve afectada por el conflicto, la guerra en Ucrania. Entonces, hay una recuperación asimétrica y heterogénea en un contexto de altísima incertidumbre, donde vemos una recuperación, sobre todo en el 2021, del comercio internacional significativa, pero una tendencia hacia la reconfiguración global de las cadenas de valor. Hay unas agendas importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, para buscar la autosuficiencia productiva en algunos sectores que se consideran estratégicos. Y eso en la región se mostró también con una altísima recuperación del comercio en el año 2021, una esperada ralentización de ese crecimiento del comercio regional, pero obviamente cuando hablamos de la región es muy heterogénea y todos estos cambios afectan a distintos grupos de países en forma muy diversa. Y hubo también un impacto en el comercio intrarregional que vemos también que se recupera, pero no llega a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y bueno, ¿y cuál es la agenda? La agenda de integración, como ya les anticipaba. El rol de la integración para una recuperación resiliente y sectores dinamizadores para la integración productiva y un rol preponderante al comercio digital y sostenible. Entonces, muy rápidamente, el comercio mundial se desacelera en el 2022, había crecido un 10,3%, estos son datos de la OMC, y se espera que para el 2022 baje a 3%, hace una desaceleración importante. Hay un altísimo aumento de los precios de las materias primas que muchos y productos básicos que muchos países de la región exportan, pero en su conjunto, cuando miramos los términos de intercambio de la región pierde un 7% en su poder de compra de las exportaciones. Esto obviamente es muy dispar. Aquellos productores de la región, exportadores de hidrocarburos, encuentran una mejora del 17%, otros que tanto importan como exportan estos productos tienen una ventaja comparativa, pero no tanto, y quienes son importadores netos de productos básicos se ven desfavorecidos en el comercio interregional, en los términos de intercambio. Entonces, esto simplemente, ya lo dije, la tendencia hacia la regionalización de las cadenas de valor, que además ya se habló antes, y cuál puede ser el impacto para la región de esta búsqueda de regionalización de las cadenas de valor, que obviamente los impactos los vamos a ver más en a largo plazo, porque implica decisiones importantes de las grandes empresas, dónde se van a ubicar, dónde se van a proveer de insumos, etcétera. No es un efecto que vayamos a observar en el corto plazo y por lo tanto tiene sentido para la región pensar a largo plazo, cómo vamos a tratar de aprovechar esa oportunidad, lograrle atraer la inversión para lograr el nearshoring, y de una manera inteligente, con valor agregado en las exportaciones. Bueno, esto ya se dijo reiteradas veces, que se afectaron mucho las cadenas de suministro durante la pandemia.
una de las cosas que se observó fue un altísimo aumento en el precio de los fletes marítimos, que obviamente impacta al comercio mundial y favorece también esta tendencia a la regionalización, además de otras consideraciones como el cambio climático, reducir la huella de carbono, etcétera. Hay varios factores que están influenciando en esta toma de decisión de regionalizar las cadenas de valor. En términos de la región, ¿cuál es el panorama regional? Se recupera el comercio de la región. Estoy varias láminas más adelante, pasé muy rápido esto. Acá estoy. Y sobre todo, como ven, las exportaciones que se reactivan o se recuperan más rápidamente son las exportaciones hacia China. El 40% de crecimiento vemos ahí, comparado con las exportaciones de América Latina y el Caribe, tuvieron un crecimiento hacia el mundo, tuvieron un crecimiento del 31%. Entonces, básicamente, las exportaciones que más crecen en el 2021 son hacia China y hacia América Latina y el Caribe, por razones muy distintas. China es la economía que se recupera más rápidamente después de la pandemia y por lo tanto demanda más exportaciones de la región. Estas están absolutamente concentradas en productos básicos. En cambio, América Latina, que también se recupera, pero más lentamente, también vuelve a demandar más productos de la región, pero tienden a ser con más manufacturas, más valor agregado. Los bienes se recuperan muy distinto que los servicios y esto tiene que ver con las características propias de la pandemia y de las medidas que se tomaron para evitar los contagios, que fue la reducción total en viajes, movilidad, etcétera. El turismo aún no se recupera. Vamos a ver que en esta lámina ninguno de los países de la región ha logrado los niveles de turismo hacia el país que se tenían antes de la región, con la excepción que ahora estamos viendo que México y República Dominicana van en ese camino, pero todavía falta. O sea que cuando hablamos de que se recupera el comercio, se recupera sobre todo en bienes, no en servicios, por las razones que acabo de indicar. Las importaciones, a diferencia de las exportaciones, crecen también, pero crecen sobre todo en volumen, y esto es un reflejo de que la actividad económica de la región creció y por lo tanto demanda más productos, más bienes. Lo preocupante de esta gráfica que mostramos, que efectivamente mostramos que se aumentan las importaciones, reflejo de la actividad económica, lo que vemos es una disminución en las importaciones de bienes de capital. Y eso como participación del total de las importaciones. Y eso nos importa porque tiene que ver directamente con la productividad del país, de los países, de la región. Y lo que queremos es, para tener una buena inserción internacional, y aprovechar las oportunidades de un comercio mundial, es ser competitivos, aumentar nuestra productividad. Para eso tenemos que innovar e invertir, ¿no? Y eso va muy de la mano de la importación de bienes de capital. Esto ya lo dije, sobre todo suben los precios de lo que exportamos y el volumen de lo que importamos. Se observa, este año sí vemos una ralentización que ya mencionaba, y eso se debe simplemente porque ha caído el nivel de actividad de nuestros principales demandantes, de modo que tendemos a exportar menos. Ahora bien, en lo que observamos es en la recuperación un aumento de las importaciones intrarregionales, que es lo que queremos, es lo que queremos ver. Ya desde el primer panelista de la CAF habló de la importancia del comercio intrarregional, por las razones indicadas por varios de los panelistas, y la relativamente baja comercio intrarregional que tenemos en la región si comparamos, por ejemplo, con el comercio intraeuropeo, y la necesidad de crecer. Es alentador
que en la recuperación vemos una recuperación del comercio intrarregional, sin embargo aún no estamos a los niveles. Estoy en dos más adelante, perdón. Acá lo que les mostraba, que estamos recuperando el comercio intrarregional, esa es la línea verde, el 13% del comercio de la región es intrarregional, pero fíjense que años atrás, en el 2005 e incluso en los 90, teníamos un 21% que ya considerábamos insuficiente, un 13% lo consideramos bueno porque es un crecimiento con respecto a los años anteriores, pero todavía muy insuficiente. Y ahí es donde debiera estar la agenda regional. Una vez más, en esto lo que enfatizamos es la diferencia de las repercusiones de todo lo que sucede en el comercio internacional en las distintas economías de la región, simplemente porque la canasta de bienes que exportamos son muy distintas. Entonces, básicamente, América del Sur y el Caribe serán las que crezcan más rápidos simplemente porque exportan productos básicos e hidrocarburos. Los que están más concentrados en manufacturas ven un aumento de las exportaciones bastante más lento. Y básicamente la siguiente, la otra. Ahí vemos que efectivamente tenemos básicamente tres grupos de países en la región: los que exportan manufacturas, los que exportan agro y minerales y los que exportan hidrocarburos. Y ahí vemos que el aumento en la demanda en el volumen es sobre todo en manufacturas y el resto viene arrastrado por precios. Y eso es importante porque vienen determinados en el mercado internacional, de modo que es un efecto más exógeno, donde la región tiene menos para hacer. Una de las cosas que sí nos gusta mostrar, pasé varias, en la CEPAL, es que una de las cosas que sucedió fue que el comercio electrónico creció aceleradamente, como pasó en varias partes, pero fíjense que en América Latina y el Caribe creció más que en otras partes del mundo. Y eso es alentador porque el comercio electrónico permite el acceso al mercado internacional de una forma mucho más directa. Facilita la venta de servicios profesionales a través de Internet, y además porque esto fomentó mucho el comercio doméstico, de modo que cuando hablamos de pilotear en las economías de la región para después crecer hacia afuera, también tiene un componente importante para eso. Y eso es lo que quisiéramos enfatizar en términos de cómo aumentar la competitividad y cómo mejorar el comercio. Hay toda una agenda mundial, pero también regional, de mejorar, se ha dicho en este panel reiteradas veces, de mejorar la regulación, la reglamentación del comercio regional, crear una agenda regional para facilitar el comercio en este sentido, promover el acceso a las pymes, a este comercio regional, modernizar el entorno normativo, como lo dije, mejorar la logística, que es uno de los cuellos de botellas en nuestra región. O sea, tiene un gran potencial para resolver muchos de los cuellos de botella que encontramos en la región, facilitación de comercio, etcétera. Entonces, consideramos que eso es una agenda importante, ya lo vieron que es importante para todas las instituciones que estamos tratando de promover el desarrollo en la región. Además, quería decirles que se están reuniendo, hay una reunión ministerial en Montevideo, CEPAL es sede, sobre la sociedad de la información, que justamente trata todos estos temas. Se decide, se toman decisiones a nivel ministerial para justamente promover esta agenda. O sea que no es solo algo que decimos, sino que los gobiernos lo han hecho propio y las instituciones estamos tratando de apoyar. Entonces, básicamente, voy a pasar, porque tengo muchas de las cosas que ya dije, que se han dicho, y en aras del tiempo, básicamente decir que, que debemos tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en el comercio
mundial, tratar de mejorar el comercio intrarregional, buscar una integración regional para lograr los tamaños de mercado que nos permita ser más competitivos, lograr ser más atractivos para la inversión extranjera directa y aprovechar las oportunidades que esta regionalización de las cadenas de valor podrían eventualmente ofrecer a la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Articona. En realidad las intervenciones del ministro Sánchez, del doctor Rojas, del doctor Talercio, del doctor Harrington, de la doctora Articona, superan largamente las expectativas. Sabíamos que iba a ser un foro empresarial interesante, pero tenemos muchos motivos para estar muy agradecidos a todos ustedes. Hay un poquito de tiempo, me indican, para formular algunas preguntas. Entonces abrimos esa opción. Me parece que podemos tener hasta 3 preguntas. Será muy grato someter a los panelistas alguna inquietud de los presentes. Adelante, por favor, si puede indicarnos su nombre y a quién desea preguntar. Muy buenos días, los miembros organizadores de este magno evento. Y en verdad los felicito porque las exposiciones a nivel regional han sido bastante interesantes. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención respecto a lo que el profesor Robert Talercio ha mencionado con respecto a la digitalización de las pymes. Profesor Talercio, el Perú es uno de los países que tiene una alta tasa de empresas informales. Entonces, eso es un tema que lo venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. En base a su experiencia, en los estudios que usted ha realizado en otros países, ¿cómo ve la situación en nuestro país con respecto a una promoción de parte del Estado para tratar de subir, ¿no es verdad?, la competitividad y la adhesión de la digitalización en estas MIPES que nosotros lo vemos con mucha preocupación y con bastante expectativa de crecimiento? Muchas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muy importante la pregunta. La tasa de informalidad en el Perú y en muchos otros países de América Latina es muy alto y ha sido alto por décadas. Ha sido un desafío importante económico por muchos años. Publicamos un informe el año pasado sobre la informalidad global y tiene un conjunto de recomendaciones porque creo que tiene que ver con no solamente el sistema de tributación, que es importante, pero también el clima de negocios, ¿no? Todas las regulaciones de cómo crear, cómo registrar un negocio y todo eso. Nos contaba un colega aquí que trabaja en el sector del turismo en el Perú que toma, ahora si me acuerdo bien, algo como más de 1 millón de días para registrar un hotel nuevo en varias partes del Perú, por ejemplo. Así que las regulaciones son muy difíciles también en algunos casos y tienen un impacto negativo en las empresas y en los incentivos de formalizarse, ¿no? También tiene que ver con las destrezas, creo, el emprendimiento al lado del sector privado. Así que hay varios desafíos ahí y le recomiendo un libro que publicamos el año pasado que está en la website del Banco Mundial. Con respecto al Perú y la cuestión de cómo promover la economía digital, tenemos algunas ideas allá. El primero es que Perú ya tiene programas existentes para apoyar a las empresas en el uso de la tecnología. Innovate Perú, por ejemplo, es uno de ellos. Y sería útil e interesante evaluar estos programas, qué han hecho, qué han cumplido ya, digamos, cuáles son los resultados de estos programas para ver cuáles han tenido el impacto que queremos ver. También promover la competitividad del sector financiero, como mencioné,
incluyendo la entrada regulada de los fintechs, ¿no? Ver dónde están las barreras allá para la competitividad. Tiene que ver con pagos digitales, banca digital, banca abierta, etcétera. Hay todavía un problema de infraestructura que mencioné, que existe en el Perú como en muchos otros países, y esto requiere inversión, ¿no? También, que es un desafío en el Perú con respecto a la inversión pública. Y el otro es promover el uso del GovTech o gobierno digital para que los ciudadanos y las empresas puedan tener acceso a servicios digitales que son más ágiles y menos costosos. Pero es una muy buena pregunta, señor. Tendríamos que discutirlo con más tiempo, pero estas son algunas ideas que me ocurren. Gracias. Adelante, por favor. La dama. ¿Pudiera darnos su nombre, por favor? Buenos días. Quiero agradecer la invitación a la Sociedad Nacional de Industrias que me invitó a este magno evento. Mi consulta, y más que todo un petitorio, mi nombre es Sara Alvis, soy economista de profesión de la Universidad de San Marcos y tengo una pequeña empresa dedicada a la comercialización de productos industriales para la industria petrolera. Normalmente importo de Estados Unidos todo lo que son las piezas, ¿no?, industriales, los suministros para este sector. Más que todo es un petitorio, comentarles de que en Estados Unidos, ¿no?, normalmente están las empresas fabricantes de estos productos. Normalmente estas empresas tienen ciertas preferencias por dejar sus productos directamente al cliente final, sin considerar o no considerando tanto a empresas como nosotros, que somos pequeñas, como aliados estratégicos. ¿A qué me refiero en este caso? Las empresas peruanas o concesionarios extranjeros de los lotes, debido a esta crisis, tienen como fin o tienen como preferencia apoyarse de pequeñas empresas en cuanto a apalancamiento, en cuanto a los facilities de los tiempos de importación y los costos, ¿no?, de la logística en sí, y se apoyan de este tipo de empresas de las que yo presido. Entonces, a mí lo que me gustaría es de que las grandes empresas industriales de Estados Unidos que se dedican a la fabricación consideren la coyuntura económica y se apoyen de las empresas pequeñas que somos nosotros, que apoyamos a nuestros clientes, ¿no? Eso era el comentario que quería hacerles. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los panelistas desea alguna reflexión al respecto? Creo que la dama ha sido muy clara. Adelante, por favor, doctor Henry. Muchas gracias, embajador. Pues me gustaría mucho hablar después para que nosotros estemos en contacto un poco. Hay varias estrategias que el departamento, nosotros muchas veces, mucha gente inclusive en Estados Unidos se confunde la Cámara de Comercio de Estados Unidos con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pero hay varias estrategias que está avanzando el gobierno estadounidense precisamente para nivelar la cancha, o sea, level the playing field, como decimos en inglés, para los pymes. Algunas prioridades que tratamos en la Cumbre de las Américas, y me gustaría hablar con usted sobre qué podemos hacer para ponerse en contacto con los funcionarios gubernamentales en Estados Unidos. Y también utilizando a mí como fuente a las empresas también. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la dama y al doctor Harrington. Y una intervención adicional. Me parece que el caballero
solicitó la palabra antes. Adelante, por favor, señor. Si pudiera indicarnos su nombre y a quién le dirige la pregunta. Hola, soy Joaquín Mandelbaum, viceembajador Israel en el Perú. La pregunta es abierta para quien desee contestarla. Básicamente, durante la pandemia, Israel es un país sumamente desarrollado en tópicos de cyber y hemos trabajado mucho en el tópico, y durante la pandemia, justamente con la parte de los mercados, la digitalización, también ha venido una ola a nivel de las amenazas cyber. Y mi pregunta para aquellos que deseen responder es: ¿qué estrategias ustedes están pensando a nivel de América Latina para lidiar con esta clase de problemas? Es decir, obviamente la digitalización es algo que se tiene que fomentar, pero también van a tener que haber respuestas a nivel de cómo lidiar con los problemas de ciberseguridad. Gracias a todos. ¿Alguno de los distinguidos panelistas? Señor ministro. Adelante, por favor, doctor Talercio. O puedo comenzar y pasar el micrófono. Pero sí, una pregunta también muy importante. En el Banco Mundial estamos trabajando con gobiernos sobre este tema y tenemos proyectos de inversión con varios gobiernos de la región. No quiero mencionarlas ahora aquí, pero donde tenemos componentes de cómo fortalecer los sistemas públicos en contra de los ataques de ciber. Y también qué apoyo los gobiernos pueden dar al sector privado, ¿no? En este sentido. Como ustedes ya han visto en los periódicos, hemos tenido varios ataques en gobiernos de la región, ¿no? En los últimos, 5 o 6 meses, inclusive, donde, por ejemplo, en un caso, un Ministerio de Hacienda fue congelado, sus sistemas fueron congelados, ¿no? Básicamente por un ataque. Bueno, hay varios temas allá, pero estamos fortaleciendo con ellos los sistemas que tienen en el sector público. Pero también hay otro desafío que son las destrezas, ¿no? Las destrezas de los alumnos que mencioné antes. Si nuestras universidades están capacitando a los alumnos, ¿no? Al nivel que necesitan y la cantidad que necesitamos ahora, es realmente un campo que está creciendo mucho. Mi propio hijo mayor está en la Universidad de Virginia Tech, que es una universidad de ingeniería, y su major es cyber, y está graduándose, y hay mucha oferta, hay mucha oportunidad que tiene en el mercado ahora en Estados Unidos mismo, inclusive en el gobierno, porque el gobierno de Estados Unidos también falta estas destrezas. Entonces creo que es un tema muy importante y tenemos que ver los dos lados, público, privado, pero también la educación y la habilidad de las universidades, ¿no? Pero tal vez alguien más va a querer. Señor ministro, en la intervención final de nuestro evento. Adelante, por favor. Aló. Sí, gracias por esa pregunta. Bueno, primero, creo que en el caso del Perú, reconocer que el sector privado ha tenido bastante proactividad y además creo resiliencia, ¿no? Porque el comercio electrónico el año pasado ha superado los 9.500 millones de dólares, ¿no? Arriba creció más del 50% el comercio electrónico digital, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es muy importante señalarlo, porque pone el reto desde el sector público, no solamente los esfuerzos que va haciendo lo que llamamos digitalización y gobierno electrónico, que hay una dirección encargada de ello en la presidencia del Consejo de Ministros, sino que también desde el sector, por ejemplo, comercio exterior y turismo, acabamos de suscribir un acta, un trabajo, un convenio en adelante que haremos con la CAF para la digitalización de todo el sector. Eso es muy importante
porque entendemos que es la única ruta, diríamos, para ser más competitivos. Y estamos sintiendo, como decimos también, el desafío en la cancha, ¿no?, en el campo real, porque recientemente hemos aprobado una ley muy pocas veces en concertación, pero hay que resaltar, entre ejecutivo y legislativo. Una ley que grava con impuestos a las apuestas deportivas, juegos a distancia. Sobre todo porque el componente difícil, ahora que estamos elaborando el reglamento, es justamente la ciberseguridad. Y como es una ley que se está haciendo camino, en el caso camino al andar, como decimos, necesariamente estamos comparando regulaciones en ciberseguridad de otros países, ¿no? Y allí está todavía el extremo de dificultad. Son 28 procedimientos diversos de una nueva plataforma donde la clave es la interconexión de sistemas. Esperamos el próximo lunes prepublicar el reglamento. Es un sector que el año pasado ha movido $1.000 millones de valor comercial. Evidentemente estamos pensando en el Fondo de Desarrollo del Turismo, el deporte y la salud mental, ¿no? Pero así esa mención, como un esfuerzo también que entendemos estamos trabajando, ¿no? En el caso de algunas regiones, destinos turísticos, Arequipa, bueno, no es otra república, es una región del Perú, bien afianzada en su identidad y en sus logros, ha logrado la nominación de Arequipa, ¿no?, como, dentro de un gran concurso de digitalización del atractivo y el destino turístico. Tenían que estar los arequipeños siempre avanzando, pero los saludamos porque es el reto y nos está llevando también, como es el caso, a un trabajo importante de la Municipalidad de Lima, que ha reconocido a nivel de Iberoamérica también un componente importante de la digitalización. Entonces, creo que vamos por buen camino, uno más adelante que otros, pero con la sensibilidad de sinérgicamente seguir avanzando y ser más competitivos. Gracias. Gracias, ministro Sánchez. Gracias de nuevo a todos los panelistas, a ustedes por su paciencia y además por el claro interés demostrado. Creo que esta primera sesión del Foro Empresarial ha resultado muy exitosa. Al terminar nosotros nuestra participación, tenemos algo exquisito, un panel de gastronomía a cargo de mi distinguida amiga además, la señora viceministra de Turismo de MINCETUR, doña Isabel Álvarez, cuyo tema será las cocinas regionales, patrimonio cultural y motor del desarrollo turístico. Permanezcan entonces y muy agradecidos. Agradecemos a los miembros de la Mesa de Comercio. Pueden tomar asiento en sus espacios reservados. Agradeceremos a la señora viceministra de Turismo y al señor Mauricio Fernandini que tomen asiento en el estrado principal. Gracias.
A continuación, la mesa sobre gastronomía. En primer lugar, se dirigirá a nosotros la señora viceministra de Turismo, Isabel Álvarez. Señora viceministra, por favor. Agradeceremos tomar asiento a los participantes, por favor. Gracias. Agradeceremos a los participantes, por favor, tomar asiento. Gracias. ¿Se le puede decir? Que nos digan la hora, sí. Para no excedernos en sí, como camino, para no quedarnos cortos. Sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero en principio expresar mi saludo a las autoridades de este foro previo a la asamblea del día de mañana. Es una inmensa satisfacción y una gran responsabilidad tocar el tema de las cocinas en el Perú, porque realmente es un tema trascendente y que desde el Ministerio, desde el MINCETUR, lo estamos enfocando de una manera integrada. Pero también voy a tratar, y eso vamos a complementar muy bien Mauricio, pero es reconocer algunos paradigmas y algunas cosas básicas que tenemos que saber y que tenemos que sociabilizar, porque realmente ha sido muy alentador lo que se ha escuchado aquí, realmente el hecho, y tiene que ver con la cocina, y tiene que ver con las regiones, y tiene que ver con todo lo que es el Perú. Ha sido muy alentador para mí escuchar los discursos, las intervenciones, sobre todo del secretario de la OEA, cuando plantea el tema tan importante de la problemática común que se siente, que se vive en el mundo, y que el Perú no está al margen, obviamente. Pero qué bueno sería que se lo mirásemos siempre de esa manera, de una manera integral, reconociendo que la humanidad toda está en una crisis, y que esto también acompaña a una crisis civilizatoria, como lo dijo nuestro ministro Roberto Sánchez, que nos pareció tan importante escucharlo. Entonces, yo creo que quiero tratar de asociar algunas situaciones que están, pero que a veces en la cocina como que se le ve aparte, ¿no? Porque como el acto de comer es un acto normal y natural, casi no se piensa sobre ello, se lo celebra nomás, porque es la vida. No hay acto más trascendente en la humanidad que el acto de comer, proceso que nos ha llevado cientos de miles de años para ser lo que hoy somos. Entonces decía que me parecía importante lo que hemos oído, porque de verdad escuchar que se comparten problemas, situaciones, que se viven situaciones, que reconocemos a lo que nos ha confrontado la pandemia, entender nuestra levedad, nuestra cosa, lo que somos en el mundo, lleva, creo, a fortalecernos en los enfoques, en las formas como nos ubicamos frente a temas tan centrales como es el tema de la alimentación, como es el tema de la cocina, no solo para el Perú, pero sin embargo vamos a hablar del Perú, sino para el mundo. Y en principio algunas cosas que tienen que saber, que tengo que compartirles, pues seguramente lo saben, pero podría enfatizarlo en mi calidad de investigadora de cocina peruana, 30 años en el tema. Desde el espacio en el que estoy, soy empresaria también en el rubro de gastronomía, ustedes lo saben, pero sí decirles que en realidad todavía la cocina, incluso en el medio académico, sigue siendo todavía la cenicienta en la cultura. ¿Por qué? Porque no se integra como corresponde, por ejemplo, al medio académico. Acá en el Perú hemos luchado por tratar de que ingrese a las universidades, que sea mi alma mater, San Marcos, que tenga como tema central el conocimiento de la cocina, la biodiversidad, la alimentación, el medio ambiente y las cocinas regionales, que es tan importante, porque todo país, no solo el Perú, tiene cocinas.
Uno tiene una cocina cuando se refiere a un país, es porque estamos hablando de una delimitación geográfica, política, administrativa. Pero un país tiene cocinas, como lo tiene Francia, como lo tiene España, Italia, como lo tiene Bolivia, lo tiene el Perú, lo tiene Argentina, Uruguay, todos los países del mundo. ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque a mí me parece muy terrible comprobar que, como repito, y si no lo saben, que la cocina no ingresa como corresponde al medio académico. Hay un organismo, los organismos internacionales que agrupan los profesionales de ciencias sociales. Cuando se hacen los foros, por ejemplo, ALAS, LASA, todos estos organismos, el tema ingresa como una cosita complementaria. Entonces me pregunto, ¿qué entendemos entonces de la vida, de la cocina, si no le damos la importancia que corresponde? Esa sería una primera pregunta, ¿no? Pero que le hemos intentado de alguna manera de responder y de apoyar, de aportar, de precisar, de incorporar, de discutir, de que se genere una actitud basal en los pueblos, en los países que he recorrido, y siempre lo hemos logrado, porque obviamente en cada país hay personas que lo piensan y lo sienten así en los medios académicos, ¿no? Y sobre eso, por ejemplo, y disculpe que toda esta introducción, desde el Perú, desde el año 2003, se generó un movimiento para los países andinos, desde los Andes al mundo, saber y saber. Los 7 países andinos. Se hizo desde el año 2013 en el Perú, con la Universidad San Martín de Porres, bajo mi propuesta y dirección, y feliz de congregar a todos los países andinos a sentarnos en torno a conversar sobre el tema de la cocina, cómo la entendemos, cómo la asumimos. Y descubrimos por decir, una realidad que siempre hay que abordar, ¿no? Cocina y biodiversidad, sin eso no se entiende. Y no a veces el concepto que a veces se suele decir que tenemos una gran despensa, ¿no? Reducir la biodiversidad a eso, cuando es mucho más que eso. Entonces, eso como un marco introductorio muy genérico, porque luego este congreso han seguido congresos en Chile, en Argentina, en Chile, Venezuela, en Perú, Bolivia, y de verdad ha habido una excelente respuesta y ya se está generando un movimiento, y ahora justamente estamos nuevamente retomando porque se hizo en todos los países, y desde el movimiento que empezó desde México, que se trajo al Perú, esto es el primer congreso y ese es un tema, o sea, estoy compartiendo con ustedes la aprensión que me genera como peruana, como investigadora, y muy peruana y muy andina, porque eso es el Perú, de sentir que todavía no se le da el peso ni la importancia que corresponde, como tendría que serlo, como tienen otros temas en el país, ¿no? Entonces, desde el Viceministerio de Turismo, desde el MINCETUR, en trabajo con el Ministerio de Cultura y con los demás ministerios, porque es otro tema, ¿no? O sea, siempre las realidades se ven como aisladas, como lo que yo digo, como si estuviéramos en un gran espacio y cada uno va por su cuenta y solamente se pasa la voz por un saludo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que haya una mirada mucho más propositiva en el tema, y en ese sentido hemos estado proponiendo desde el MINCETUR una estrategia de reactivación que va desde el año 2022 al 2025. ¿Y qué es lo que queremos dentro de la estrategia de reactivación del turismo? Que es muy importante, sentimos, lo creemos, estoy un año ya en la función del viceministerio, y que sentimos que estamos proponiendo un trabajo sostenido entre la gran reactivación del turismo, un componente esencial transversal, sea las cocinas regionales del Perú, puestas en valor. Y un primer paso que se dio desde hace varios años ha sido hoy, Mauricio de repente no lo sabe, es el reconocimiento de las picanterías como patrimonio cultural de la nación, que fue decretado en el 2015 por un trabajo que se hizo con la Universidad San Martín de Porres bajo mi dirección. Trabajamos con un equipo de 4 o 6 personas, se trabajó, se declaró, pero nunca se les dio el reconocimiento formal, o sea, no se les dio, este es un papel, este es un diploma que dice que de las 6 regiones del Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Cusco, y todas las que existen ahí, tenían que tener su reconocimiento en la puerta. ¿Quién que estudia no quiere un diploma? O le dicen, anda, recoge la universidad, que se quede en los archivos, había que hacer ese reconocimiento. Pues bien, se hizo ese reconocimiento a través del MINCETUR, se trabajó con el Ministerio de Cultura, se pidió que se legitime. ¿Por qué les cuento? Porque allí nace la gran cocina que el Perú tiene. Picanterías y chicherías, las casas, los hogares. En las manos de las mujeres de esos espacios que han sido casas, surge la gran cocina del Perú. Las cocinas que el Perú tiene. Lo que hoy es una cocina moderna,
tiene sus orígenes ahí. El rol de los varones viene después. El rol fundamental lo cumplen las casas, los hogares, las madres, las mujeres, y esa es la cocina que se ha ido cocinando durante cientos de años, porque hasta la canción de la chicha, que se da en 1820 como una melodía exhortativa a la independencia, se menciona el ceviche, el chupe camarones, se mencionan picantes. Quiere decir que la cocina ya cumplía también un rol del mejor, de aliado de las fuerzas que querían vencer todo lo que fue la dominación en el país. Entonces, si vemos, la cocina es mucho más importante de lo que creemos, y del MINCETUR estamos tratando y hemos generado una marca que se llama Viajes con Sabor también. ¿Para qué? Para que haya un posicionamiento como corresponde de la actividad de la cocina en las regiones, pero puestas en valor. Y eso nos parece importantísimo, porque significa generar una respuesta mucho más armónica de parte de las mismas personas que intervienen. Con este reconocimiento que hemos hecho en el norte y en el sur, hemos tenido una respuesta muy satisfactoria. Yo creo que ha sido una de las cosas más alentadoras escuchar a las señoras, sentirse satisfechas, que se les reconoce su trabajo, que ya habían sido reconocidos, pero no había nada, que uno entrara a una picantería y supiera que esa picantería era reconocida como patrimonio cultural de la nación. Picanterías y chicherías. Porque para que lo sepamos, más importante que el pisco, ¿qué es? La chicha. El maíz es nuestro. La vid llega con la conquista. Por supuesto que acá hay una uva que se ha regenerado genéticamente y son muy buenas, la quebranta, que es la base del pisco, que el pisco es bien peruano. 5 razones de la peruanidad del pisco: el nombre de una bahía, el nombre de un puerto, el nombre de un ave, el nombre de un recipiente y el nombre de una bebida. Pero el pisco es peruano. Pero ese es un tema álgido que igual se podría tocar en otro momento, porque todas las razones históricas así lo demuestran, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de las picanterías la hemos dado hace poco en el norte, en el sur, y ahora con esta marca de Viajes con Sabor estamos posicionando también los restaurantes que no necesariamente son picanterías, que son espacios que ponen en valor las cocinas regionales, las cocinas locales, porque de una u otra manera como que el desarrollo de la cocina se ha quedado básicamente en Lima, pero es mucho más que eso, son también sus regiones, y cómo no, y por supuesto que sí. Luego tenemos otro trabajo que hemos hecho importante, y sobre esto es la base tal vez de lo que hay que partir, es todo el tema del turismo comunitario. Y ese es un aspecto bien importante, si acá hay personas extranjeras que lo sepan, como en todos nuestros pueblos de América, las comunidades son los grandes espacios del conocimiento y la sabiduría de nuestros agricultores, de los pueblos que hacen posible que la biodiversidad se mantenga, que siga, que los espacios naturales, los espacios culturales tradicionales se mantengan. Y ese es un turismo que estamos tratando también de legitimar de la mejor manera con las regiones, y es importante que también lo sepamos y lo compartamos, porque hay una gran demanda. Hace algún tiempo estuve en España en un evento importante de la OMT y se trató este tema, ¿no? Y que es lo que veíamos, la búsqueda de las personas en la mayoría, como tendencia, como respuesta al COVID de reafirmar la vida, es el encuentro con el otro. ¿Y qué nos ofrece quién nos ofrece esa posibilidad? Las comunidades en el Perú, que es la base central, y el Perú tiene infinidad de pueblos y se ha generado apoyo en ellas, intervención de parte de nosotros en asesoramientos igualmente, y ese es un tema. Y el otro, reforzando eso, lo de turismo emprende, también, que es toda una posibilidad de llegar a la gran mayoría de las comunidades, a los espacios y a las regiones, para la recuperación y la puesta en valor de los diferentes espacios que ponen en valor el tema del turismo comunitario, así como el de la cocina también. Cosas que no me puedo olvidar, por favor, porque siempre hablar de la cocina me envuelve mucho esto. Decía el turismo comunitario, luego Viajes con Sabor, luego finalmente Pueblos con Encanto, que esto es muy importante también que lo sepamos. Miren todos los reconocimientos que el Perú ha recibido. Pueblos con Encanto, hace poco le hemos dado esta denominación a Ollantaytambo en el Cusco, ha sido una cosa muy importante este premio que se dio, y ahí estamos comprometiendo a la comunidad, hasta los niños, porque si se le designa un pueblo con encanto como tal, ¿qué es lo que queremos? La participación activa de la población, porque genere una autoestima colectiva. Y eso es importante, ¿no?
porque si un pueblo no se quiere, ¿qué cosa es lo que puede sentir? Es importante, creo que bajar muchos paradigmas, porque como en una época de la historia no se nos quiso, y si no nos quieren, no nos aprendemos a querer. Esos paradigmas, esos imaginarios tienen que ser cambiados, y creo que todas estas medidas de pueblos con encanto, por ejemplo, este reconocimiento que inclusive en un momento, en el 2011, la OEA le dio al Perú también por su cocina como una expresión de cultura, creo que todas estas situaciones han favorecido y que ponen en valor toda la posibilidad y la convergencia que el Perú tiene. Otras cosas que se han logrado también importantes del MISETUR, es el hecho, por ejemplo, que como parte de apoyo a las MIPES se adjudicaron 54.5 millones en 2 subastas del FAE de apoyo empresarial al turismo. Con ello se beneficiará a MIPES de establecimientos de hospedajes, agencias de viaje, turismo, restaurantes, organizaciones de congresos, convenciones, eventos, guías turísticos y producción y comercialización de artesanía. Entonces, todas estas manifestaciones que se está llevando desde el MINCETUR, créanme sinceramente, porque no es eso lo que se cuenta cuando estamos frente a las pantallas de televisión, ¿no? Sin embargo, quiero que sepan convencidamente las instituciones, las empresas de instituciones de acá de nuestro país, que sí se está haciendo todo lo posible por una reactivación efectiva del turismo, pero con una mirada diferente. Todo lo que antes no se veía o se veía de lejos, hoy es protagónico en la oferta turística. Uno de esos es el reconocimiento histórico que corresponde al turismo comunitario, a las comunidades, que se traduce ahora en una política de turismo comunitario, donde las familias intervienen, donde puede llegar un turista a ser parte del momento de la cosecha, por ejemplo, de las papas. ¿Cuándo eso se vio? Hoy creo que esta crisis que hemos vivido ha permitido una sensibilidad mucho más fina y una puesta en valor de esas manifestaciones. Eso es importantísimo que lo sepamos, que lo asumamos, porque realmente las cocinas del Perú son unas cocinas muy importantes, donde se pone en valor toda la riqueza de la biodiversidad, como lo constituyen también los demás países. Y finalmente, también saberlo de las cocinas que se comparten con las partes fronterizas del Perú, porque siempre hay que saber y asumirlo, que el Perú, en realidad en las cocinas, y lo sabemos al interior del Perú, las cocinas no tienen fronteras, se comunican, se comunican entre ellas y comparten platos. Caso el de Arequipa, Cusco, ¿no? El tema, por ejemplo, del rocoto relleno, por decir algo. Entonces, muchas cosas que enfocar, muchas cosas que decir, pero sí hay una efectiva reactivación del turismo, y dentro de ellos el concepto de las cocinas regionales, porque creo que de lo que se trata es que el Perú sienta que el Perú tiene cocinas, porque realmente hay una cocina muy rica que está basada en su gran biodiversidad, para lo cual también hay que generar políticas de protección, que lo estamos haciendo, del medio ambiente, porque si no se cuida ese espacio mayor que es la tierra, que son sus manifestaciones, los periodos en los cuales hay que tratar de impulsar más un producto que en otra época, toda esa conjunción de situaciones, de vivencias, de aprendizajes, de compartir, lo estamos llevando en las regiones, y creo que ese es el gran aporte y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos, porque hay que considerar siempre, y yo creo que ya estamos en la hora, esto para que tú sigas, simplemente una situación que me parece bien importante que entendamos y que sepamos de que en el Perú, con generosidad, siempre la mesa estará dispuesta, y pensar como corresponde, que para invitar a todos los que puedan llegar al país, decir que la mesa está servida porque todo el Perú alcanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. A continuación, el señor Mauricio Fernandini con la ponencia Trascendencia Socioeconómica del auge de la gastronomía peruana. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Isabel. Muy buenos días, distinguidas autoridades. Muy buenos días, ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera. A la señora Mora Carvajal, gerente de PROMPERÚ, y si se me pasa alguna autoridad, mil disculpas. Estoy involucrado en la gastronomía de mi país desde el año 2000 como periodista gastronómico, y he tenido la oportunidad de seguir de cerca el trabajo de Isabel Álvarez, y antes de empezar la conversación le preguntaba por un periodista Estamburi que de manera solitaria, Jorge,
investigaba con devoción granos andinos, la variedad de papas, y tú finalmente tuviste la suerte de recibir esa fuente informativa documentada en un libro que ya creo que ni lo encontramos, La cocina peruana. Menciono esto porque no hay lugar a discusión sobre la biodiversidad con la que cuenta el Perú en temas gastronómicos. Tenemos la mitad de los microclimas del mundo y la mitad de ellos, por ejemplo, están concentrados en Puno. Entonces, la despensa que tenemos no hay lugar a discusión, es de las más ricas del planeta. Recuerdo que vino a Perú un consagrado cocinero japonés, Nobu Matsuhisa, con unos restaurantes realmente que por el aforo tenías que hacer reserva hasta dentro de 3 meses. Y cuando vino a Perú tuve la oportunidad de entrevistarlo y me dijo, gran parte del éxito de mi restaurante Nobu se lo debo a los insumos peruanos, al ají limo, al ají amarillo. Y hemos logrado conquistar a paladares desmarcándonos de la fórmula tradicional japonesa. El matrimonio de lo peruano y lo japonés es lo que me ha diferenciado en el mundo. ¿Cómo sacaba Nobu ají limo a los Estados Unidos? Mejor no saberlo, ¿no? ¿Cómo sacaba el ají amarillo? Mejor no investiguemos más, pero lo lograba. Pero se lo tenía que llevar de acá, porque cualquier persona que intente reproducir ají amarillo en otras latitudes no va a encontrar ni el sabor, ni la potencia, ni la forma como el ají amarillo que crece en Huancayo. Menciono todo esto porque el potencial de nuestro país es ilimitado. Es ilimitado. Yo no sé cómo describirles el país bendecido en recursos que tenemos, y acabamos de estar con la ministra de Energía y Minas en un foro de minas, y la cantidad de cobre que hay en el Perú nos vuelve el segundo productor de cobre en el mundo, y la demanda de cobre en el mundo nos haría un país inmediatamente en la lista del primer mundo si nos ponemos de acuerdo. Llevo la conversación a este punto. No hay forma de discutir la riqueza en nuestro país, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo los peruanos en una ruta clara, hemos trazado un norte a donde queremos llegar en minería, en gastronomía, en textilería, en turismo arqueológico. Me parece que no nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, de escucharnos mutuamente y trazar un norte, por lo menos uno. Ahora nos vamos a encargar de la gastronomía. Es el tema que nos convoca esta mañana. Vuelvo a Puno. Me recibió la familia Quispe. La modalidad era turismo vivencial. Viven frente al lago Titicaca, un matrimonio joven con 3 hijos. Hacía un programa llamado 20 Lucas. El invitado era Iván Quisic, que ahora está en otra dimensión. Un chef rigurosamente formado en las cocinas europeas, peruano, exitoso, y era el invitado del programa, y el capítulo se iba a grabar íntegramente en Cusco con la familia Quispe. La familia Quispe se dedicaba a la pesca de truchas en el lago y a la agricultura, papas, un biohuerto y una cantidad indescriptible de hierbas aromáticas que Iván Quisic, con gran tino, empezó a clasificar en el momento. Llegó el momento de almorzar, un almuerzo tardío, cerca de las 5 de la tarde, y la dueña de la casa le había enseñado a Iván Quisic a usar el mortero. Ella se sentó con el mortero con una habilidad impresionante y procesó allí rocoto, los ajíes de la zona, muña, paico, y crearon una pasta realmente aromática y potente sabor, y se la pusieron a una pierna de cordero que habían sacrificado y que ellos mismos habían criado. El cordero obviamente se alimentaba de todo este pasto y tenía una carne de un sabor inconfundible.
Mientras esta escena sucedía, Iván le suministraba información a la señora de la casa. Y la señora de la casa, la señora Quispe, también retroalimentaba a Iván Quisic. El banquete fue frente al lago a la hora del ocaso. Es algo de lo que yo no me puedo deshacer. En riqueza cultural, en riqueza paisajística, en integración. Y los Quispe, un poco apenados, nos decían que la mayoría de usuarios de su casa y del turismo vivencial eran europeos, no peruanos. Y que cómo podían hacer para que los peruanos gocen de ese turismo vivencial en las distintas familias que estaban instaladas alrededor del lago Titicaca. Y los que quieran usar un hotel convencional, enhorabuena, pero los que quieran usar las casas de las familias, ¿cómo podían hacer ellos ahora en un mundo mucho más digitalizados para que los peruanos usemos ese tipo de vivencias, de experiencias, donde se mezclaba todo? Inmediatamente paso a turismo vivencial en caletas de pescadores de la costa, paso a turismo vivencial en las picanterías en las que tú has trabajado intensamente y has logrado este reconocimiento. Inmediatamente paso a comunidades amazónicas y que nos lleven a una faena de pesca y experimentar con ellos la versatilidad del paiche, de la doncella, y experiencias que he vivido a través del trabajo periodístico gastronómico. Recuerdo también que venía Madrid Fusión, una feria gastronómica muy importante en Europa, y ya teníamos el hábito de mandar a un representante porque estábamos muy cohesionados en posicionar nuestra gastronomía en el mundo. Las autoridades en el momento habían decidido que el invitado era Pedro Miguel Schiaffino, también muy bien formado en su profesión, y el tema era la gastronomía amazónica, tema que a él le había interesado particularmente y que había ahondado. Amora Carvajal, funcionaria de aquel entonces presente en esta reunión, me dice, tiene que ir Pedro Miguel a Madrid Fusión y no tenemos video sobre su trabajo en la Amazonía. No sé cómo vamos a hacer, pero te vas con Pedro Miguel y grabas. ¿Cuándo tiene que estar listo el video? Ayer. ¿Cuándo se va Pedro Miguel? Pasado mañana. Menciono esto porque avanzamos un poco en lo que tenemos al frente, quizás sin la debida planificación. Si nos ponemos metas con tiempos planificados y objetivos, estoy seguro que lo haríamos de otra manera. Pero ¿cómo somos los peruanos? Espontáneos, alegres, y lo resolvemos. Y lo resolvimos. Fuimos, Pedro Miguel, yo y un equipo de camarógrafos a Iquitos, grabamos unas plantaciones que no sé cómo describírselas de camu camu, la extracción de la chonta, la pesca de un paiche gigantesco, y este material viajó a Madrid Fusión, fue expuesto y causó un impacto que inmediatamente repercutió en la visita de muchos españoles a Iquitos mismos porque querían tener la vivencia. También recuerdo que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promocionaban la visita de periodistas extranjeros a Perú. Y me tocó ser anfitrión de un grupo de españoles para explicarles un poco la biodiversidad, llevarlo a los mercados, llevarlo a terminales pesqueros y que en carne propia visiten Villa María del Triunfo, que es como un museo en vivo. Si ustedes van al terminal pesquero Villa María del Triunfo, no sé cuántos lo han hecho, ahí está finalmente nuestra riqueza marina expuesta todos los días. No falta nada, es perfecta. Y los españoles, recuerdo, fomentados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de aquel entonces, me preguntaban, nos has explicado que gran parte de la columna vertebral de la gastronomía peruana está centrada en el ají amarillo, pero la señora nos ha dicho que se llama ají causa, y en el mercado lo han llamado ají verde, y en el otro mercado lo han llamado ají escabeche. ¿De qué ají estamos hablando? Del mismo. Así somos los peruanos. Entre nosotros nos entendemos perfectamente, pero hacia afuera, ¿cómo le hacemos entender a un alemán, a un ciudadano del Reino Unido,
que tenemos un ají que lo llamamos de 6 maneras y que es el mismo. Los propios españoles no salían de su asombro, obviamente, de nuestra despensa, de nuestra riqueza, pero también de nuestra forma de ser. Entonces, llego a un punto donde durante 20 años me ha tocado gestionar periodismo gastronómico y ser una suerte de bisagra entre el sector privado y el Estado. Y los mejores momentos han sido cuando el Estado y el sector privado se ha puesto de acuerdo y ha sacado adelante festivales gastronómicos afuera. Como no podemos dejar de mencionar la visita, que ya era tradicional, del presidente de la República inaugurando Mistura del año que le tocase. El último presidente en inaugurar Mistura fue Pedro Pablo Kuczynski y ya no hay más Mistura. Pero cuando hemos finalmente encontrado puntos en común, privado y Estado, hemos funcionado muy bien. Mistura se volvió la feria gastronómica más importante de América Latina. El capital humano, que es lo más importante en todas las industrias, recibía conferencias de connotados cocineros del mundo. También venían dentro de esta cadena perfecta que tenemos en el país campesinos y nos explicaban cómo obtenían esa papa y tomábamos conciencia de la variedad de papa que tenemos y del potencial que tenemos por explorar. Y sí, la pandemia ha sido una pausa en el planeta y espero que sea un impulso para retomar la agenda país en todo, no solo en lo gastronómico. Y soy un convencido que Estado, sector privado, Estado y ciudadanía tienen que dialogar permanentemente y sacar adelante ese norte al que tenemos que llegar todos, porque absolutamente todos vamos a terminar beneficiados. Soy un agradecido con la vida porque me ha tocado ser testigo de excepción. No me lo van a contar a través de un libro ni a través de un documental. Lo he vivido en carne propia a través de la historia misma de tu familia. He conocido a tu madre, a Julia, lo que era el señorío de Sulco en Surco, lo que es ahora el señorío de Sulco, y así soy testigo de excepción de algo que quiero compartir con ustedes. Fue muy duro para el Perú salir de los 90, desmarcarnos de una guerra terrorista. Acabamos arruinados como corresponde. Y el movimiento gastronómico fue lentamente desde su tribuna devolviéndole esa identidad al peruano, ese orgullo de su diversidad. Somos un producto de un mundo prehispánico, de un mundo pre-inca, de decenas de migraciones. Cuando hemos cogido esta diversidad y asumimos lo que somos, sin miedo, con orgullo, con humildad a la vez, y se la contamos al mundo a través de nuestros restaurantes que se multiplicaron, de tener 200 restaurantes peruanos en el mundo a 4.000, de tener 2 escuelas de cocina en el Perú a tener 75, a recibir una cantidad de correos electrónicos, en ese entonces correo electrónico, ahora serían WhatsApp, de jovencitos que me decían, quiero ir a estudiar al Perú, cocina, ¿a dónde estudio? Una cantidad de europeos y de norteamericanos que me decían, ¿cómo consigo una pasantía en un restaurante peruano? Quiero aprender más. Lo logramos. Yo no tengo ninguna duda que logramos que el mundo ponga su mirada en nuestro país y que el turismo gastronómico exista. Que la gente venga exclusivamente a enterarse de este fenómeno. Y este fenómeno, en su momento, reconozco que tuvo esa alianza, Estado y sector privado. Yo estaba en el medio, yo no he estado nunca en el Estado, tú sí, Amora, tú ahora lo estás, y muchos funcionarios ahora están en el Estado, y otros han estado en el sector privado. Yo he estado siempre como bisagra, ¿no? Y sí hay que reconocer los liderazgos en su momento, los interlocutores en su momento, y retomar cuando antes esa agenda país que nos va a llevar finalmente a esta distribución de la riqueza que tenemos.
no ser como esas familias ricas que se disputan una herencia y que terminan todos empobrecidos. Yo creo que todos han sido testigos de excepción, que en la tercera generación la disputa es tan grande que la fortuna desaparece y todos terminan empobrecidos. Está fuera de discusión la riqueza del país que nos acoge, que nos alberga. Fuera de discusión por donde lo miren. Pero ¿tendremos la capacidad de ponernos de acuerdo y de multiplicar esa riqueza? Confío que sí. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Fernandini. Brevísimo, cortito, no que ser así, chiquitito, menos de 2 minutos, ya sé que tenemos que salir. Simplemente decirles que quiero hacer un énfasis ahí, en eso andamos. O sea, hay que incorporar al sector del Estado, vale decir, los gobiernos regionales, por ejemplo, tienen que tener mayor protagonismo, mayor apoyo a por ejemplo, picanterías, a los restaurantes, porque si no, siempre va a ser como un tema de logro del sector privado y desde arriba el Estado dice, pero ahora no, estamos con otra actitud, por eso es que se está legitimando todo este tema del turismo, del turismo comunitario, de las puestas en valor de los restaurantes, las picanterías. Mire, lo de las picanterías, amigos peruanos, hermanos peruanos, es un logro sin par. Pues es como si reconociéramos a nuestras abuelas, de quien aprendió nuestras madres. Ahí está el conocimiento, el ADN, la cultura, el sabor del Perú, allí en esos espacios, de siglos. Y que hoy se les ponga en su lugar, muchas han partido. Usted no sabe lo maravilloso y al mismo tiempo tierno que ha sido cuando hemos estado en el norte, de ver acercarse gente mayor que venía a recoger un diploma porque su madre ya no existe, se la llevó el COVID, pero que se llevaban para tenerlo de recuerdo. Si no estamos a la altura de esa circunstancia histórica que propicia una manifestación tan trascendente como la cocina, ¿qué cosa entendemos de la vida si no entendemos el alimento? Porque si algo nos une a la vida, al país y a la madre, es el alimento. Y en ese sentido, estamos tratando de hacer eso y yo creo que es bien importante reconocer esos espacios, ponerlos como manifestación en las cocinas regionales, como en todas las regiones del Perú, porque de verdad una manifestación central de la vida es el alimento. Gracias. Totalmente de acuerdo con Isabel y reitero mi felicitación por ese trabajo de reconocimiento de las señoras picanterías. Pasemos a la siguiente reflexión. Los camarones. Vámonos a Corire, donde hay una captura natural de camarones. Salen estos pescadores artesanales con unas canastas gigantescas y eso solamente es un espectáculo digno de ser admirado por cualquier turista sensible del mundo. ¿Qué pasa si el Estado no impone la veda de camarones y la hace respetar? No solamente que se publique en el peruano la veda de camarones, sino que se cumpla con la veda de camarones. ¿Qué sería de esas señoras de la picantería? Obviamente, reconocemos su trabajo ancestral que ha ido de generación en generación y que nos da la identidad que tenemos. Pero si se quedan sin camarones, si el Estado no regula, pero no regula me refiero a que a veces en esta vorágine y en esta cantidad de cosas que tienen que atender, pensamos que el tema se circunscribe a la publicación de la norma. ¿Qué se hace para el cumplimiento de la misma? ¿Quién es el interlocutor, el que comunica que la veda de camarones tenga éxitos? Nos dio resultado que los cocineros cuenten que había una veda de camarones. Y nos dio resultado que los cocineros asuman que en determinado mes del año no se comercializa camarones. Entonces, sí me parece, Isabel, que nos ponemos de acuerdo una vez más en que el Estado, los privados y los interlocutores tenemos que ir de la mano todo el tiempo, no soltarnos. Y si vamos a discrepar, bienvenida a la discrepancia, pero hay un norte. Y a ese norte tenemos que llegar, siempre, siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, a la señora viceministra y al señor Fernandini. Antes de la última mesa de inversiones responsables, tenemos un coffee break a la salida a la derecha de la sala. Unos minutos y retomamos.